Iniciamos la grabación de la clase. Vamos. Entonces, las clases pasadas, las clases anteriores, nosotros estuvimos hablando de momento angular y spin. Y también ahí apareció el principio de exclusión de Pauli. Entonces, recuerdo así brevemente que en el mundo de las partículas tenemos bosones y fermiones, según cuando uno las caracteriza según su spin. Si tienen spin semientero, 1 medio, 3 medios, hay partículas que tienen spin 3 medios. Si tienen spin semientero, son fermiones. Si tienen spin entero, son bosones. Y el tema es que los fermiones no pueden tener todos los mismos números cuánticos. No pueden tener, por ejemplo, la misma energía, el mismo L, la misma proyección de LZ. No puede pasar eso. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Ese es el principio de exclusión de Pauli. No pueden estar en el mismo estado. Donde el estado cuántico, pese a que la palabra estado cuántico todavía goza de mucha controversia, el estado cuántico se caracteriza por una serie de números cuánticos. O sea, por lo que vale, por ejemplo, siempre, para no hablar en el aire, podemos pensar en el átomo de hidrógeno. Un electrón en el átomo de hidrógeno tiene un valor de momento angular, tiene una proyección de ese momento angular, el LZ o el M, como lo habíamos llamado nosotros, tiene una energía y además tiene ahora, o hace 2 o 3 clases atrás, un momento magnético intrínseco y también un momento angular intrínseco que se llama spin. Y eso hace que yo no pueda meter en el mismo estado a todos los electrones. Eso pasa cuando las partículas interactúan o de alguna manera están correlacionadas, o sea, cuando una partícula ve a la otra. Porque, a ver, si yo tengo un electrón acá y el otro en la estación retiro, bueno, no hay problema que el que esté acá tenga los mismos números cuánticos que el que está en la estación retiro, porque no interactúan ni están correlacionados, no se ven. Pero dentro de una molécula, dentro de un átomo, donde los electrones pueden estar correlacionados, se pueden ver, interactúan, entonces ahí existe esta exclusión de Pauli. La exclusión en el sentido que no pueden estar todos en el mismo estado. Para los bosones eso no es así. Los bosones sí pueden estar todos en el mismo estado. Y todas esas cosas que yo les estoy contando así al pasar, en esta primer materia que intenta dar así como un pantallazo muy superficial de todo eso. Todas esas cosas tienen consecuencias bien directas y a veces bien extrañas, ¿no? El hecho de que 2 electrones son fermiones también implica que no pueden estar los dos en el mismo lugar. O sea que con los bosones eso no pasa. Yo podría tener todos los bosones en el mismo lugar, en el mismo punto, porque a ellos no lo afecta. Bueno, como son bosones no tienen el problema de
de exclusión, digamos. Entonces, de alguna manera, los fermiones como que necesitan un volumen para estar, no pueden estar todos juntos en un lugar. Y eso le da volumen a la materia. Los fermiones son generalmente los constituyentes de la materia. Son los constituyentes de la materia. Y los bosones generalmente son las partículas que transportan las fuerzas. En una mecánica cuántica superior a esta, que se llama teoría cuántica de campos, las fuerzas se explican como un intercambio de mediadores de fuerza. O sea, yo cuando hago fuerza sobre otra cosa, quiere decir que estoy intercambiando mediadores. Si yo soy una partícula cargada eléctricamente y hago fuerza sobre otra partícula cargada eléctricamente, supongamos 2 electrones. Supongamos que 2 electrones de repente están en retiro, pero viajaron y se acercaron y ahora están cerca, y siente uno que está el otro. En ese momento hay un intercambio de partículas que transportan la fuerza eléctrica. Esas partículas mediadoras de la fuerza eléctrica son ni más ni menos que lo que se denominan fotones virtuales. Son fotones, son bosones cuyo spin vale 1. Y así todos los campos de fuerza tienen algún mediador. Por ejemplo, ustedes saben, o quizás escucharon, si no lo saben se enteran ahora, que protones y neutrones no son partículas fundamentales, o sea, están compuestas por otras partículas, que son los quark. Bueno, esos quark se siente uno con el otro, o sea, un quark siente la fuerza del otro, esa fuerza se llama fuerza fuerte, porque intercambian mediadores, que en el caso de esa fuerza fuerte, esos mediadores se llaman gluones, son partículas también. Bueno, fíjense que eso no está contenido en Schrödinger, como lo vimos nosotros. Este hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros resolvemos el átomo de hidrógeno, uno encuentra una serie de niveles posibles de energía. Entonces uno podría pensar, no sé, que un átomo que tiene una determinada cantidad de electrones, no sé, 12 electrones, por decir algo, en principio yo podría haber puesto esos 12 electrones en el nivel más bajo de energía, todos ahí. Pero vimos la clase pasada que no es posible justamente por el principio de exclusión de Pauli. O sea, no pueden estar todos los electrones en el nivel más bajo porque tendrían todos los mismos números cuánticos. Y eso hace que cada material, cada elemento químico, si quieren, tenga una configuración electrónica. Por ejemplo, no sé, que tenga 2 electrones en el primer nivel, 2 en el segundo, qué sé yo, 6 en el tercero. Entonces, eso hace diferenciarse a los elementos químicos. Fíjense qué importante, ¿no? Bueno, o sea que el ser fermión o el ser bosón tiene consecuencias importantísimas, pero nosotros no podemos entrar en ese campo porque sería de una cuántica más avanzada. Pero me gusta mencionarlo porque por lo menos es bueno tener una idea de cómo sigue la cosa, ¿no? Bueno, y siguiendo con...
La lluvia de toda esa ceniza, pero la limpiamos. No sé si alguien quiere preguntar algo. Se escucha. Creo que hay un micrófono abierto por eso. Entonces, siguiendo en esa lógica de Espina, hablando de esas cosas, vamos a hacer también mención hoy a los metales. Porque los metales, bueno, son como un recipiente que contiene electrones, ¿no? Además de iones. Entonces, si bien, a ver, vuelvo a repetir, esto se estudia, esto es un año más de materia que se llama física del sólido, o dos, ¿no? Acá no podemos ver nada en detalle, pero está bueno tener alguna idea, y a eso vamos. Generalmente los metales son un conjunto de iones, como se ve acá. Por ejemplo, en este caso, los iones forman como un cubo. Estos son iones positivos que eran parte de un átomo neutro, pero cuando ese átomo neutro vio al otro átomo neutro, se intercambiaron algunos electrones quedaron dando vuelta por ahí, y entonces aparecieron cargas positivas, porque son átomos que perdieron electrones. Los electrones igual no se escaparon del metal, quedaron adentro de la red metálica, digamos. Entonces acá, por ejemplo, un ejemplo de red metálica elemental, algo que se llama red de Bravais, que en este caso es una red cúbica, porque los iones se agrupan formando un cubo, como se ve acá, bueno, en este esquema, ¿no? Donde estas líneas significa que, bueno, que los iones vibran más o menos en sus posiciones de equilibrio, pero no se separan de este ion, no se van a cualquier parte, quedan a una cierta distancia media de este ion. Debido, bueno, a los electrones que están en el medio, que mantienen más o menos a todo unido. Entonces esta red se denomina cúbica, pero hay otras configuraciones, por ejemplo como esta, que se denomina cúbica centrada en el cuerpo, donde yo tengo iones acá, formando un cubo, pero en el centro hay otro ion, del mismo material, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto es el hierro. El hierro tiene una estructura de red de Bravais que es cúbica centrada en el cuerpo. Pero también puede estar la cúbica centrada en las caras, donde yo tengo acá otra vez la cúbica, y en cada cara, en el centro de cada cara, hay otro ion, como se ve acá. Y por ejemplo, un ejemplo de esta red de Bravais es el cobre. Y hay, como puse acá, 14 distintas redes de Bravais. Vuelvo a repetir, este es un tema que se estudia en física del sólido. Hay un libro muy bueno, pero muy extenso, que es el AFCROSH, que obviamente está en inglés, pero para mí es el mejor libro de física del sólido. Pero física del sólido es una materia, o varias, de acuerdo a cómo uno la quiera ver. Entonces el hierro, volviendo al hierro, está bien, esta es la red cúbica del hierro, pero ¿cómo está hecho el hierro? El hierro es un montón de estas cosas, como se ve acá, donde ese montón, por ejemplo, forma una estructura más grande, siempre formada por cúbicas centradas en el cuerpo, en el caso del hierro, y a esto se lo denomina un cristal. Ahora el hierro, en el hierro, al lado de este cristal hay otro que no está ordenado en la misma sentido, capaz que está así puesto quebrado acá, qué sé yo. O sea, es como un rejunte, como que si ustedes tienen estos cristalitos y los tiran todo dentro de un balde y se amontonan ahí. ¿Está bien? El diamante no es así. En el diamante esta figurita sigue.
y ocupa todo el diamante. Por eso todo el diamante es un cristal. Pero las otras cosas, por ejemplo el hierro, el cobre, también están formadas por pequeñas unidades cristalinas. Bueno, en algún momento de la vida, la gente tuvo que ponerse a tratar de explicar por qué un material conducía la electricidad. Y por qué, por ejemplo, la resistencia aumentaba con la temperatura. En algunos materiales. En los denominados conductores, la resistencia aumenta con la temperatura. Pero había otros, los semiconductores. Dos ejemplos típicos de semiconductores son el silicio y el germanio. Y ustedes están en contacto con mucho de eso porque todo el material electrónico está hecho con silicio o germanio. Me refiero a los transistores y por ende a los microprocesadores y a las pantallas, qué sé yo, y a las celdas solares y a las pantallas de los celulares. O sea, el silicio y el germanio, aunque ustedes no lo noten, en realidad son abundantes en sus hogares. Decía que el silicio y el germanio son semiconductores. Después vamos a comentar brevemente por qué. Y ahí lo que pasaba era que si uno sube la temperatura, en vez de aumentar la resistencia, disminuye. Entonces hubo un científico muy reconocido que hizo muchas cosas importantes, que se llamó Sommerfeld, que tenía una teoría que se llamaba teoría colisional, con la cual intentaba explicar, por ejemplo, la conductividad en los metales. ¿Y qué decía la teoría colisional? Y bueno, la teoría colisional, que quizás se la mencionaron en electricidad y magnetismo cuando hablaban de resistencia eléctrica, piensa al electrón, o sea, el electrón que anda dando vuelta por acá, por las redes, lo piensa como una partícula que puede chocar con los iones. Así de simple. Entonces, cuando uno calienta el material, lo que ocurre es que este ion vibra con más amplitud. Estoy pensando clásicamente, vibra con más amplitud. Y bueno, al vibrar con más amplitud es como un arquero que se mueve permanentemente en el arco, y cuando pasa el ion o la pelota, y seguro que lo ataja o choca contra él. Y si ataja al electrón, que es el responsable de transportar la corriente eléctrica, quiere decir que el material aumenta su resistencia. Así como lo cuento, así se pensó. Está bien, después se puso en números, ¿no? En cálculo. Obviamente nadie piensa así, lo escribe en un papel porque le pega una patada en el traste, ¿no? O sea, eso hay que acompañarlo después de algún cálculo analítico. Transformar eso en matemática, a eso me refiero. Bueno, adentro de la red había electrones, porque cuando estos átomos se ven y se juntan para formar el metal, cuando se formó los metales, que es cuando prácticamente nació el universo, después de varios cientos de miles de millones de años que todo se enfrió y apareció la materia, más que la materia, aparecieron varios elementos químicos y se formaron otros en la explosión de supernova, etcétera, etcétera. Cuando se ven los átomos, decía, parte de los electrones quedan expulsados de los átomos y quedan dando vuelta por la red.
cada átomo aporta en general 1 o 2 electrones. Estamos hablando de metales, ¿eh? Cada átomo aporta 1 o 2 electrones. Y esos electrones, que se llaman electrones de conducción, serían los responsables de, bueno, la conducción eléctrica. Entonces Sommerfeld lo pensó así. Pero claro, estaba el problema este de los semiconductores. Que decía, bueno, si aumenta la temperatura, el semiconductor, en vez de aumentar la resistencia, la resistividad, digamos, ¿no?, la disminuía. Bien. Heisenberg, ni más ni menos, o sea, enterado de todo esto, ¿no?, le dijo a su estudiante, a Drude, en ese momento. No, Drude no, estoy diciendo cualquier cosa. Bloch. Le dijo a Bloch, se escribe Bloch, que trate de aplicar la mecánica cuántica. En ese momento era todo esto que vieron ustedes, digamos, que trate de aplicar la mecánica cuántica para explicar, a ver si podía explicar, bueno, la conductividad eléctrica. Entonces, ¿qué hizo Bloch? Bueno, hizo lo que harían ustedes si le darían el problema, ¿no? Uno tendría que escribir en principio la ecuación de Schrödinger. Y después, bueno, después ver. Entonces, la ecuación de Schrödinger, si uno tiene iones, que están todos más o menos a la misma distancia, porque esto es una red que tiene simetría, o sea, si uno agarra este pedacito de red y lo mueve en una unidad, tiene la misma red. Bueno, esos iones atraen a los electrones, o sea, generan, por ejemplo, si yo miro un ion solo, genero este potencial que se ve acá. Potencial fuertemente atractivo, ¿no?, debido a este ion. Recuerden que esto es un dibujito, potencial en función de, bueno, acá yo puse la distancia al ion. Pero lo que significa esto es que, bueno, si el electrón, según la mecánica cuántica, tiene un determinado nivel de energía, en este potencial, que se parece mucho, o se parece, por ejemplo, al del pozo cuadrado que ustedes resolvieron. Y ustedes saben que en el pozo cuadrado hay niveles de energía, como se muestra acá, o como yo intenté dibujar acá, ¿no? Por ejemplo, si el electrón está con este nivel de energía marcado en rojo, bueno, se puede mover entre A y B, clásicamente. Cuánticamente, bueno, también más o menos, entre A y B, bueno, un poquito más allá de A y un poquito más allá de B. Pensemos en el oscilador armónico, donde la función de onda entraba en la zona prohibida. Bueno, entonces dijimos que los electrones se podrían acomodar en niveles. Ya sabemos que vale el principio de exclusión de Pauli, o sea que no vale meter todos los electrones acá abajo, que necesariamente tengo que lograr que los electrones no tengan los mismos números cuánticos, y para eso lo tengo que desparramar en distintos niveles. Bien, este es con un solo ion. Si hay muchos iones,
por la simetría de la red, uno esperaría encontrar un potencial más o menos así, como se ve acá. Esto obviamente unidimensionalmente, ¿no? Para hacerlo más fácil. Bueno, es decir que uno tendría que escribir la ecuación de Schrödinger con un potencial que en principio es periódico. ¿No es cierto? O sea, el potencial en este valor de X o de R es el mismo que en este valor de R, es el mismo que en este valor de R, porque el dibujito este es periódico. Entonces lo que hizo Bloch es, esto lo comento así muy por encima obviamente, porque imagínense, vuelvo a repetir, esto es una materia entera. Hizo la ecuación de Schrödinger como la conocen ustedes, esta sería la función de onda, que depende, en este caso, de dos números cuánticos, si quieren, de la energía, y de un número cuántico que tiene que ver con la simetría de la red. No podemos entrar en detalles. Y el potencial que pone es un potencial periódico, lo que yo les comenté recién. El potencial en X es lo mismo que el potencial en X más A, por esta estructura periódica que tiene la red. Después de esto, sin entrar en detalles, él encuentra que la función de onda se puede escribir como una onda plana, multiplicado por otra, digamos, onda, que entonces la modula a esta, que esa otra función depende de cómo es la red de iones. Pero es una función también periódica, como acá se muestra. En X es lo mismo que en X más un A, donde A es esta distancia luego de la cual la red se repite, digamos. Si yo me corro A, o sea, si estoy acá y me corro un A, encuentro un ion positivo. Si de acá me corro otro A, encuentro un ion positivo. O sea, desplazándome en A, encuentro un ion positivo y encuentro el mismo dibujo. Estoy contando esto, pero así recontra por encima. Recontra por encima. Pero claro, cuando intentó resolver esto se topó con un problemón. Porque la función de onda depende de las coordenadas de cada uno de los electrones. De cada uno de los electrones. Bueno, él se las ingenió para quedarse quizás no con todos los electrones, sino con alguno que otro más importante. Y logró resolver algo. Es más, hay una aproximación que se llama de Crony-Penny, donde para hacer la vida más fácil, en vez de esto, acá ponen pozos de potenciales infinitos como resolvieron ustedes, y con eso se simplifican las cuentas. Bueno, sin entrar en detalle, lo que se da cuenta Bloch, lo que obtiene es que hay electrones que están ligados al núcleo, que son los que andan cerquita del núcleo, y después, como dije, hay electrones que están casi libres, que son los que yo acá dibujé
dibujé esta franja anaranjada y los electrones tienen energía más o menos en esta franja anaranjada, y los que tienen energía en esta franja anaranjada no están restrictos a quedarse, por ejemplo, acotados cerca del ion. Porque supongamos que tengan esta energía, la de arriba de todo. Pueden en principio viajar ida y vuelta recorriendo varios iones. Entonces, si uno resuelve el problema, no encuentra niveles de energía, sino que encuentra bandas de energía, o sea, niveles con cierto ancho, si quieren, como se muestra acá. Niveles con cierto ancho, donde uno, por ejemplo, supongamos que uno mira esta franja o banda. Esta banda está conformada por una infinidad de niveles. Y cada banda está conformada por una infinidad de niveles. Tantos niveles como este Ni son los electrones que hay en el cubito del material, o sea, 10 a la 23, ¿no? O sea que en estas bandas, si bien hay como un continuo de energía, si uno mira con un ultramicroscopio, ve que ese continuo en realidad es un conjunto de niveles. Y después hay zonas prohibidas, que son estas que están acá, entre medio de dos bandas, digamos. Y generalmente lo que ocurre, estoy describiendo esto, no estoy demostrando nada. Generalmente lo que ocurre es que los electrones van llenando todas las bandas hasta un cierto nivel, que recibe el nombre de nivel de Fermi, no importa acá los términos, porque además no estamos definiendo esto con precisión. O sea, yo voy metiendo electrones acá, como los tengo que meter, o sea, para que no tengan todos los mismos números cuánticos, a eso me refiero. Y generalmente, por ejemplo, lleno las bandas de abajo y después hay un gap, una banda prohibida, y una banda superior, que se llama de conducción, que generalmente está vacía, o prácticamente vacía, si el metal está a temperatura cero, están todas las bandas de abajo llenas, hay un gap y después hay una banda vacía. O sea que el principio de exclusión de Pauli y la ecuación de Schrödinger hace que los metales tengan esta estructura de bandas. Digo ecuación de Schrödinger y además el principio de exclusión, porque el principio de exclusión utiliza el tema del spin. Y el spin no sale de la ecuación de Schrödinger. Es un descubrimiento aparte. O sea, uno podría decir que esta mecánica cuántica utiliza la validez de la ecuación de Schrödinger y también utiliza el hecho de que existe el spin y el hecho de que dos partículas, como dije antes, de spin fraccionario, como el electrón, no pueden estar en el mismo número cuántico. No pueden tener los mismos números cuánticos, digo. O sea, utiliza eso, esta mecánica cuántica. Pero no es muy distinta a la que ustedes vieron. Si ustedes se sientan tranquilamente y, por ejemplo, ven dentro de física del sólido lo que es la aproximación de Kronig-Penney, se escribe Kronig, K-R-O-N-I-G,
P-E-N-I-G, y después Penny se escribe P-E-N-N-Y, creo. Si ustedes miran esa aproximación, les va a resultar, van a decir, esto lo hice yo, o lo vi en la clase. Porque en esa aproximación, vuelvo a repetir, estas cosas así se aproximan directamente por pozos de potencial infinito. Y ahí van a ver las mismas soluciones que vimos nosotros en pozos de potencial infinito. Es más, los niveles de energía son los mismos. Bueno. ¿Cómo sigue la historia? Si esto me permite bajar. Bueno, entonces, con este nuevo modelo ahora cuántico de los metales, se pudieron explicar, obviamente que esto no quedó ahí, ¿no? Se le dio mucha más rosca, se obtuvieron mucho más resultados del que yo comenté. Pero se pudieron explicar por qué un aislante es un aislante, y un conductor es un conductor, y un semiconductor es un semiconductor. En el caso del aislante, la banda que se denomina de valencia, donde están los electrones sueltitos, porque vuelvo a repetir, en los metales están los iones, esos iones tienen electrones muy fuertemente ligados a ellos, y esos electrones están tan fuertemente ligados que no participan de nada. Les digo, por ejemplo, de la conductividad eléctrica, ¿no? No digo de nada, pero son bastante inertes, por decirlo de alguna forma. Están fuertemente atraídos por el núcleo. Uno podría arrancar alguna de esas cosas y le tiene un rayo X, qué sé yo, algo que lo... Pero son bastante inertes. Y después hay, por cada átomo, por cada ion, hay 1 o 2 electrones que son los de valencia, que andan sueltitos por la red. Están en condiciones casi libres. Están en condiciones casi libres. Entonces esos electrones llenan todas las bandas hasta la banda de valencia, y en el caso de un aislante, entre la banda de valencia, donde todavía están ligados al metal, y la siguiente banda, si estuvieran acá arriba, podrían moverse libremente. Entre una banda y la otra hay un gap energético gigante, 2 electronvolt. Recuerdo que uno dice, qué poquito, 2 electronvolt. Recuerdo que la energía térmica correspondiente a 2 electronvolt si uno hace constante de Boltzmann por la temperatura, eso es la energía térmica, para que me dé 2 electronvolt, la temperatura, no sé, tiene que ser de más de 10.000 grados, que yo no tengo ahora presente la equivalencia, pero si uno pasa electronvolt a temperatura, se asusta, digamos. Entonces, es muy difícil hacer pasar un electrón de acá arriba. En el caso de un conductor, la banda de valencia está incluso a veces solapada con la banda de conducción, como se ve acá. Entonces los electrones de valencia están también en la banda de conducción. Si la temperatura no es 0, están en la banda de conducción. Y bueno, entonces es muy fácil disponer de ellos. Con un pequeño campo eléctrico, cuando uno pone el metal y lo conecta al cable, digamos, metálico a una fuente de electricidad, pequeño campo eléctrico mueve a esos electrones. Y en un semiconductor hay también un gap, pero pequeño. Por ejemplo, si se trata de silicio puro,
el gap, bueno, es de más o menos 1 electronvolt. O sea que el silicio puro es muy mal conductor, porque tiene un gap de la mitad de un aislante, ¿no? Pero claro, al silicio no se lo utiliza puro, se lo dopa con otros materiales, con otros metales, o sea, se le pone impurezas de otros metales para hacer los transistores, y eso hace que el gap baje fuertemente y quede en décimas de electronvolt. Entonces el silicio purificado, cuando antes de hacer un transistor agarran el silicio, lo purifican en un nivel que muy pocos países lo pueden lograr, porque el silicio puro admite un átomo de impureza cada 10 millones de átomos de silicio. Lograr esa purificación es mucho dinero, y después se le coloca impurezas, obviamente siempre muy pocas, de ese orden de porcentaje de impurezas, de otros materiales, como puede ser el indio, por ejemplo, que es un metal, y con eso se fabrican los transistores. Cuando uno le pone el indio o el arsénico, son los metales que se utilizan para dopar, como se dice, al silicio. Bueno, cuando uno hace ese dopaje, se transforma en un verdadero semiconductor, o sea, es básicamente, conduce la electricidad, menos que un conductor, pero la conduce. El germanio es otro de los materiales utilizados. Bueno, acá está comparado silicio versus germanio. Esto es silicio y esto es germanio. Si el metal, por ejemplo este germanio, ¿no? Si el germanio está a la temperatura de 0 grado Kelvin, imposible, ¿no? O sea, si estuviese a 273 grados bajo cero, la banda de valencia estaría llena y la de conducción estaría completamente vacía. Y habría un gap de este orden entre banda de valencia y conducción. Si el germanio está a temperatura ambiente, bueno, la temperatura hace que algunos de estos electrones tengan energía como para saltar de la banda de valencia a la de conducción. Y entonces aparecen huecos, como se ve acá, en la banda de valencia. Igual eso no significa que se escapan del metal, porque claro, al quedar un hueco acá, esta ausencia de carga negativa es como una carga positiva, entonces atrae a este electrón, así que el electrón se queda más o menos, se queda dentro del metal. Si uno aplica un campo eléctrico débil, lo puede sacar. Bueno, en el silicio pasa algo parecido, como se ve acá, donde siempre el silicio es más, le cuesta más pasar electrones de la banda de valencia a la de conducción. Pero vuelvo a repetir, silicio y germanio, con esos dos materiales se modificó el planeta Tierra, ¿no? Se modificó la sociedad también, porque se fabricaron los transistores, y bueno, y todo lo que eso trajo, ¿no? De avance social, ¿no? Y de cambio social. Imagínense que el celular de ustedes contiene seguro más de 1 millón de transistores adentro. Y ustedes se comunican y se mandan imágenes o videos y se filman, qué sé yo, gracias a eso, ¿no? Y eso salió de acá, de la física del sólido. Bueno, me pareció un ejemplo muy lindo para mostrar lo importante de Schrödinger y también del principio de exclusión de Pauli, ¿no? Porque
todo lo que se deduce de cómo funcionan estas cosas, que nosotros acá no estamos deduciendo nada, simplemente estamos contando alguna cosa de funcionamiento, todo lo que se deduce sale de ahí, sale de Schrödinger y de que existe el principio de exclusión de Pauli. Bueno, y creo que no decir, bueno, acá hay acá se muestra algo del sodio, dibujito lindo. Esto sería un cristal de sodio, y entonces en el primer nivel de energía, recuerden que ese significa que tienen L igual a 0, o sea, momento angular igual a 0. El módulo del momento angular es la raíz de L por L más 1, ¿no? H barra. Si L vale 0, el L de ahí de adentro vale 0, de adentro la raíz, quiere decir que el módulo del momento angular vale 0. Entonces esto significa L igual a 0, esto que estoy en el primer nivel de energía. Y ahí puedo meter solamente dos electrones, uno con spin para arriba y otro para abajo, por principio de exclusión de Pauli. En el nivel de energía número 2, con L igual a 0 también caben otros dos. El siguiente nivel de energía es el que tiene L igual a 1, porque en la notación que utilizan los espectroscopistas, P significa L igual a 1. Bueno, acá pueden caber 6 electrones, ¿no? Ya lo habíamos visto en la clase anterior, un ejemplo. Por ejemplo, este electrón tiene L igual a 1, M menos 1, ¿no? Este tiene L igual a 1, M0, este tiene L igual a 1, M igual a 1, así, ¿no? Como vimos en la clase pasada. Y claro, como el sodio tiene número atómico 11, 10 electrones se acomodan en esos niveles y uno me sobró, y ese uno va a parar a esta banda de valencia, que es la que yo comentaba, donde el electrón puede tener una energía un poquito superior a esto, porque si tiene exactamente esta energía va a quedar bailando entre acá y acá. En realidad recuerden que el electrón se mueve por el eje X, o sea, bailando entre acá y acá. Pero bueno, como tiene esta energía puede viajar por este cristal, porque después el potencial cuando se termina el cristal vuelve a subir. Y la banda de conducción está ahí nomás. Entonces puede pasar este electrón de la banda de valencia a la de conducción. El sodio es un metal conductor, no es semiconductor. Bueno, y colorín colorado, creo que por ahora nada más de metales. Con esto se explicó, con esta estructura de banda, se explicó muy bien el tema de la conductividad eléctrica, y no solamente eso, ¿no? Se explicaron otras cosas. Otras cosas que la física clásica no podía explicar ni por casualidad. Bueno. Bien. Volviendo específicamente al spin, lo repasamos esto porque creo que lo habíamos comentado. Entonces el spin, en el caso del electrón, el módulo, o mejor dicho el S, este número cuántico S, vale 1/2. Así que para el caso del electrón, el módulo del vector de spin, si quieren pensarlo así,
es la raíz, como el caso del L, ¿no? Que era la raíz de L por L más 1 H barra. Bueno, acá es la raíz de S por S más 1 H barra. Es decir, que me queda raíz de 3 sobre 2 por H barra. Este es el módulo del vector de spin. Y su proyección puede ser más un medio, el SZ, puede ser más un medio o menos un medio, lo que está acá. Entonces nosotros suponemos que bueno, el operador de spin, por ejemplo el SZ, tiene una autofunción que yo la estoy llamando psi con una flecha para arriba y con S acá, para indicar que esto es una autofunción del SZ. Así se llama en varios libros, se la denomina en varios libros, se la marca en varios libros. Y bueno, si esta es una autofunción de SZ, quiere decir cuando yo aplique el operador SZ sobre esta autofunción del spin, me va a quedar el autovalor multiplicado. Acá hay un error. Vamos a hacer así, uy, perdón. Vamos a ponerlo así, esto. Vamos a sacar esto. Me queda el autovalor multiplicado por la autofunción. Acá lo mismo. Epa. Yo quiero borrar el signo menos. Cualquiera de los dos. Este, por ejemplo. Entonces cuando aplico el operador SZ sobre la autofunción del spin, claro, como yo cuando mida SZ, ¿qué voy a medir? Puedo medir un medio de H barra o menos un medio de H barra. Recuerden que el momento magnético se orientaba como el campo externo en la misma dirección, entonces mido un medio de H barra, o se orientaba contrario al campo externo, entonces mido menos un medio de H barra. Y también supongo que existe una autofunción del S cuadrado que cuando yo le aplique el operador de S cuadrado a esa autofunción me va a dar el autovalor por la autofunción. Esto es por definición de lo que es una autofunción. Todo este mejunje significa que cuando midas el módulo al cuadrado del spin, vas a obtener este valor que está ahí. Simplemente significa eso. Esto significa que cuando midas SZ, vas a obtener esto que está acá, con el H, ¿no? Vas a obtener esto que está acá o esto que está acá. Eso es lo que significa estas notaciones que parecen tan así como rebuscadas, ¿no? Después, bueno, esto creo que en algún momento lo comenté. Voy a ver cómo puedo subir, a ver, perdón, agrandar esto, la pantalla, era flecha para arriba F5, ahí está. Creo que en algún momento esto lo comenté, que no es absurdo interpretar al spin como un giro en el espacio, ¿no? Del electrón sobre algún eje. Porque en la mecánica cuántica el electrón es una partícula puntual
puntual, 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 puntual. Desde el punto de vista matemático, lo que uno pone ahí es un punto. Entonces ahora no puede darle graciosamente una extensión. Menos decir que es una esfera que gira, qué sé yo, ¿no? Bueno, eso creo que lo habíamos comentado. Y después, bueno, que también padece de cuantificación espacial, como sucede con el momento angular. Es decir, la flecha del spin, digámoslo así, entre nosotros, que quede entre nosotros. La flecha del spin no puede apuntar para cualquier lado. Porque resulta que el módulo, el largo de la flecha esta, vale esto, pero su componente z, que es la que acá está dibujada en rojo, vale 1/2 de h barra. Así que si yo sé que esto vale 1/2 de h barra y esto vale, no sé, raíz de 3 sobre h barra, puedo sacar el ángulo que está acá. El coseno de este ángulo es cateto adyacente, sería 1/2 de h barra, dividido el módulo, raíz de 3 sobre 2 h barra. Y eso, si hago eso, o sea, si acá el SZ pongo el SZ, pongo 1/2 de h barra, y acá en vez de poner esto pongo el módulo, raíz de 3 sobre 2 h barra, obtengo 1 sobre raíz de 3 que me da este ángulo. O sea, eso es, si yo prendo el campo magnético y veo que el spin se proyecta con SZ 1/2 de h barra. Si el spin se proyecta con menos 1/2 de h barra, como pasa en este caso, entonces la flecha puede estar también estará en determinada posición, formando un cierto ángulo con este eje Z, que es el mismo que el del campo magnético. Como tal cual, esto lo deducimos como cuando hablamos del L, ¿no? Quiere decir que la flecha del spin está contenida, puede estar contenida en este cono superior, en la superficie de este cono superior, en la superficie lateral del cono, no obviamente no en la base, o en la superficie lateral de este cono inferior. Y eso se lo llama cuantificación espacial. Bueno, acá hay una cosa que nosotros no vamos a discutir, que yo la puse cuando hablaba más de este tema. Claro, porque lo que mide uno acá, el SZ, la proyección del spin, uno lo mide cuando pone un campo magnético. Ahora, si no pongo campo magnético, ¿existe eso o no existe? Bueno, esta es una discusión que ahora no vamos a dar. Yo a veces la doy en la siguiente materia, temas de física. Ya ha quedado acá, me olvidé de sacarla. Bueno, como en el caso del momento angular, uno puede decir que ese spin está relacionado con un momento magnético. Que al igual que en el caso del momento angular, en el caso del momento angular acá iba G sub L y esto era igual, y acá iba el L, el momento angular. En el caso del spin, me queda el operador de spin, y aparece un G sub S que no es 1, como en el caso del L, sino que es el factor giromagnético de spin, así se llama. El otro se llamaba factor giromagnético angular, o de Landé, de Land. Este vale el doble, casi. Todas estas cosas, estos valores, el porqué de estos valores, solo se justifican en una mecánica cuántica superior a esta. Acá es una cuestión de fe esto.
Lo que uno tiene que saber acá simplemente en esta primer pincelada es que el electrón tiene un momento magnético que está asociado a un momento angular intrínseco que nosotros lo llamamos spin. O sea que el electrón tiene magnetismo, por más de que gire trasladándose en torno al núcleo atómico o no. El electrón sueltito tiene magnetismo. Bueno. Creo que esto lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar. Todo esto, el magnetismo del electrón debido al spin y a su momento angular orbital, es lo que genera el desdoblamiento de las líneas espectrales. Por ejemplo, hay un desdoblamiento de la línea espectral debido al campo magnético generado por el movimiento rotativo del electrón, digamos, llamémoslo así, ¿no? Movimiento rotativo es un desastre, pero el electrón girando en torno al núcleo, pensémoslo así. Uno debería decir el electrón moviéndose en torno al núcleo, porque girar ya bastante atrevido. Ese movimiento genera un campo magnético asociado al momento angular, y después está el campo magnético del electrón per se, que tiene el electrón per se intrínseco. Ese acoplamiento de los dos campos magnéticos genera niveles de energía adicionales, y entonces las líneas se desdoblan. Ese acoplamiento se lo llama acoplamiento LS o spin órbita. Bueno, pero y eso da origen a dos tipos de efectos Zeeman, el que se llamó normal y el que se llamó anómalo. Así obviamente contado en dos renglones, ¿no? Porque acá no hay ninguna cuenta. Si el campo magnético externo es no tan grande, tendríamos que aclarar qué significa eso, pero no importa. Si es un campo magnético externo débil, el que prevalece en la cuenta es el acoplamiento LS, o sea, el acoplamiento spin órbita. Perdón, se lo dije al revés. Si el acoplamiento, discúlpenme, si el campo magnético externo es intenso, lo que prevalece es el acoplamiento spin órbita. Ahora, cuando el campo magnético es débil, claro, ese campo magnético débil en realidad se acopla al campo magnético que está formado no por L ni por S, sino por J. Vamos a decir, ¿quién es J? Joder. Este J es el acoplamiento entre L y S, o sea, el spin como vector, imagínenselo así, la flecha de spin, uno la puede sumar a la flecha de L. Bueno, la suma, hablemos así, ¿no? Para nosotros, la suma de flecha de spin con la flecha de L da J, que sería como decir el momento angular total. Y en este caso el momento angular total es el que se acopla al campo magnético precesionando en torno al campo. O sea, uno tiene el campo magnético con una flecha B y J gira en torno a B formando con un cono. Bueno, entonces si el campo magnético es externo, es débil, quien se termina acoplando con B no es ni L ni S, sino es J. En el caso anterior, si el campo magnético externo es fuerte,
aparece por un lado un acoplamiento entre L y B, por otro lado un acoplamiento entre S y B, o sea, se separan estas cosas, no sé cómo decirlo, y la cuenta se simplifica. Pero acá, en el acoplamiento, en el efecto anómalo, la cuenta no se simplifica. Queda bastante complicadita. Bueno, esto así, muy por encima. Voy a preguntar del efecto Zeeman, sí, pero acá no pueden hacer ustedes ninguna cuenta. Si quieren, vean la cuenta, busquen a Zeeman normal, Zeeman anómalo, aunque ya no se utilizan más esos términos, pero seguramente está eso. Y vean que, más o menos qué es lo que se hace. Y bueno, van a ver que en uno aparece J y en el otro aparece L y S. Bueno, y por último, ya para terminar, el spin, como dije al principio casi, es como una variable dinámica más, ¿no? Es algo que se agregó, es una característica más de la partícula, ¿no? Como así, tiene carga eléctrica, tiene masa, bueno, tiene spin. Tiene spin. Y esto ya es medio como repetitivo de lo que ya dije antes. Ya sabemos que el spin se proyecta en dirección positiva o negativa. Generalmente, cuando uno pone un campo magnético externo, generalmente si yo estoy mirando la autofunción del spin cuando se proyecta en paralelo al campo, yo lo marco así con una psi flecha para arriba. Esto es una autofunción del spin, lo acabo de decir, no sé por qué lo volví a poner acá, me manda un error, ya me parece. Es redundante a lo que ya dije. Generalmente esto psi con flecha para arriba significa autofunción de CZ con spin para arriba, con spin paralelo al campo. A veces se la denomina psi más. A veces se la escribe así el estado, directamente una flecha para arriba encerrada en este bracket. A veces se lo escribe así. Y para menos, bueno, tenemos esta escritura. Yo en este curso no pude dar, porque si no, no terminamos más. En virtualidad es imposible dar todo. No pude hablar de la notación de Dirac, y estas cosas son de la notación de Dirac. Pero bueno, no se puede dar todo. Bien. Y esto, bueno, es un ejemplo de lo anterior. Yo hago pasar átomos y cuando salen del colimador, los átomos en general están en un estado de superposición. Encuentro electrones o átomos con spin para arriba y algunos con spin para abajo. Lo hago pasar por un Stern-Gerlach, por un par de piezas imantadas, y bueno, ya sabemos que, por ejemplo, aquellos que se van para un lado, para una de las piezas imantadas, serán los que yo llamo átomos con spin para arriba, y los otros serán llamados átomos con spin para abajo. O sea que cuando uno hace pasar las partículas por un imán, lo que hace es selecciona autoestados de spin. Los que salen para acá son autoestados de spin para arriba, los que salen para acá son autoestados de spin para abajo. Pero claro, yo hago pasar por un imán para medir el spin. Digo, si lo que llega acá tiene spin para arriba, bueno, sale para acá. Si no, sale para acá abajo. O sea que el acto de medir, de alguna manera, es también filtrar. Es un acto de filtrar. Yo lo que llega acá filtro, los que tienen spin para arriba se van para acá, los que tienen spin para abajo se van para acá. Entonces, antes de entrar, tengo una superposición de estados. Estas cosas las discuto en temas de física. Ahora pasé estas cosas para temas de física. En mecánica cuántica las cosas vienen superpuestas. Y superpuestas es un estado bastante raro, el de superposición. Ustedes habrán escuchado hablar del gato de Schrödinger, que puede estar medio vivo o medio muerto. La superposición es algo de la mecánica cuántica.
netamente de la mecánica cuántica. No existe en la mecánica clásica o en el mundo cotidiano. Que un tipo vaya en este estado puede significar que el tipo vaya caminando medio vivo a la vez que medio muerto. Bueno, lo que es rarísimo en la vida cotidiana, en la mecánica cuántica, es común. Uno puede demostrar que generalmente las cosas están en estado de superposición cuántica. Y eso implica un montón de rarezas que las comento en temas de física cuando comento algo de lo que se denomina interpretaciones de la mecánica cuántica, o podríamos decir, sí, llamémoslas así, interpretaciones de la mecánica cuántica, donde yo comento algunas de estas cosas extrañas que en un curso común no se pueden comentar porque a uno no le da el tiempo. Pues bueno, uno la puede comentar, pero de ahí que ustedes la retengan. Bueno, creo que ya los aburrí demasiado. Entonces cortamos aquí la transmisión, detenemos la grabación.